Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Hashem. Un honor, un placer tenerlos aquí. Queridos hijos, hoy vamos a estudiar la parashá Re'eh, que significa mira, ve, observa, y va desde Deuteronomio 11:26 al 16:17. Cubre varios elementos sumamente importantes. La Haftarah, o sea, la sección que toca a los profetas, va de Isaías 54:11 al 55:5, y Brit Hadasha, como lectura propuesta, es primera carta de Corintios, capítulo 5, del 9 al 13. Vamos a enfocarnos hoy precisamente en la primera sección. La primera sección de esta parashá se enfoca en la bendición y en la maldición. Vamos a leer el capítulo 11 del versículo 26 en adelante. Y dice así: He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Hashem vuestro Eloa, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Hashem vuestro Eloa, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Muy bien. Maldición y bendición. Esos son uno de los temas más impresionantes de esta parasha. Vamos a analizar cada uno de estos conceptos, cada una de estas palabras. Primeramente, ¿qué es bendición? Y en segundo lugar, ¿qué es su antónimo? ¿Qué es maldición? Bendición. Bendición en hebreos, hijos, significa básicamente multiplicar, crecer, incrementar. Y por último, bendición tiene como significado final la vida. En hebreo, berajá. Maldición, como contraparte, es exactamente lo opuesto. Significa dividir, fragmentar, perder. Lleva también como el sentido de destruir. Y obviamente, como significado final, es la muerte. Por eso es que ustedes ven que dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida o escoge el bien para que vivas. Observan esa forma de presentar, y es que en el fondo de todo esto, bendición siempre va a ser ¿qué? Vida, y maldición eventualmente va a ser siempre muerte. Ahora vamos a analizar el pasaje. ¿Por qué el Eterno pone a los hijos de Israel y a todas las personas que están bajo pactos y promesas como nosotros la bendición y la maldición? ¿Y por qué nos pone en una encrucijada? Imagínense ustedes que van por un camino y ese camino de pronto se divide en dos. Hay bendición y hay maldición. Y tú tienes que elegir. Vamos a analizar primeramente la estructura de este pasaje y es sumamente interesante. Dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pero cuando ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta que es una serie de bendiciones y una serie de maldiciones. ¿Por qué dice en singular, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición? ¿No debería decir mejor, yo pongo delante de ti las bendiciones y las maldiciones? ¿Por qué dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición? En el texto hebreo, queridos hijos, nosotros vemos la bendición como una serie de bendiciones, una tras otra, y las maldiciones como una tras otra. Sin embargo, algunos rabinos han coincidido, han visto y han analizado algo sumamente interesante. Dicen que en realidad Moisés intercaló. Cuando él dijo, yo pongo la maldición y la maldición,
Decía la bendición primeramente y decía como contraparte la maldición. Por eso dice, yo pongo la bendición y la maldición. En el texto que ha llegado a nosotros para nuestro estudio, para nuestro crecimiento, viene la bendición encadenada y la maldición igualmente. Pero en realidad Moisés, cuando dio ese discurso, lo hizo de manera intercalada. La bendición y luego lo opuesto, la maldición. Por eso dice, yo puse delante de ti la bendición y la maldición. Y es que es lógico, hijos. Si yo le digo como bendición, serás próspero. ¿Cuál sería la maldición? Vivirás en miseria. Por eso dice, yo pongo delante de ti bendición y maldición. Ahora, dice que lo reunió a los hijos de Israel en dos lugares. Si se fijan, que puso 6 tribus de un lado y 6 tribus de otro. ¿En qué montes eran? ¿Recuerdan ustedes? En el monte Gerizim y el otro en qué monte? Ebal. Muy bien. Quiere decir, o quiere decir el pasaje, que cuando quieras decir maldición, tienes que poner a la gente en el monte Ebal, y que cuando quieras decir bendición, tienes que poner a la gente en el monte Gerizim. Eso quiere decir, ¿qué es lo que está hablando ahí? ¿Está hablando de un lugar para bendecir y de un lugar para maldecir? Moisés está dando uno de sus últimos discursos antes de morir y coloca 6 tribus ante el monte Ebal, 6 tribus ante el monte Gerizim, y empieza a dar su discurso. Y dice, podrá la bendición y la maldición. ¿Y por qué con montes, delante de los montes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquel salmo tan hermoso que escribió nuestro padre Jacob dice, alzaré mis ojos a los montes? ¿Por qué no dice, alzaré mis ojos a los cielos? La razón, hijos, es que los primeros montes fueron los primeros altares. De hecho, ¿qué es lo que significa la palabra altar? Que está en alto. Entonces, los primeros altares fueron los montes. Entonces, estamos viendo aquí que estos montes están funcionando como una especie de altar. Número 1. Número 2, hijos, y esto es algo sorprendente. Cuando ustedes vayan a Israel y estén en este lugar, van a notar que son anfiteatros naturales. ¿Qué es un anfiteatro natural? Son lugares donde la acústica es tal que donde ustedes se paran, todo el mundo lo va a escuchar. Es como si fuera una especie de teatro con una acústica perfecta, impecable, en la cual sus palabras son oídas hasta lo más lejano. ¿Sabían que hay otro anfiteatro natural en Israel? Porque tenemos 2 anfiteatros en Israel, naturales. Uno es aquí, delante del monte Baal y Gerizim, pero hay otro más, en el monte de los Olivos. Cuando era el día de Yom Kippur, no todas las personas podían entrar al templo debido a la capacidad. Se llenaba tanto el templo que había gente que no podía entrar. Entonces, aquí estaba el templo y aquí estaba el monte de los Olivos. Y lo que hacía la gente era, los peregrinos se iban al monte de los Olivos y ahí oían las palabras del sumo sacerdote cuando hacía su confesión y cuando pronunciaba el nombre sagrado. Porque en Yom Kippur lo pronunciaba 10 veces, a viva voz, en nombre del Eterno. Y dice la ley oral, que ellos escuchaban la voz del sumo sacerdote como si estuviera a una distancia corta. Entonces tenemos 2 anfiteatros naturales. Entonces esa es la razón, primeramente, por qué Moisés utilizó el monte Gerizim y el monte Ebal. Porque son, ¿qué? Un anfiteatro natural. Y tenemos otro anfiteatro natural. ¿Cuál es? El monte de los Olivos. Entonces aquí ya se aclaró algo bien. Ok, seguimos. Entonces hemos llegado a la conclusión, queridos hijos, que no hay un monte de maldición ni hay un monte de bendición, sino que simplemente Moisés utilizó este lugar para dar su discurso porque es un anfiteatro natural. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a analizar esto. ¿Cuál es el objetivo, queridos hijos, para que el Eterno ponga delante de nosotros la bendición y la maldición? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Vamos a ir analizando
varios puntos que se han puesto. Muy bien. Ok, maldición y maldición y bendición. Ok, esto es una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía, queridos hijos? ¿Qué es una dicotomía? Vamos a aprender palabras de filosofía. Dicotomía es un término que se utiliza cuando tú tienes que tomar una decisión en las cuales los resultados van a ser diametralmente opuestos. Tienes que tomar una decisión en la cual los resultados van a ser diametralmente opuestos. Por ejemplo, están en un camino. ¿Me voy al norte o me voy al sur? ¿Me entienden, queridos hijos? El norte es exactamente lo opuesto al sur. Obviamente, si voy al norte, voy a tener ciertos resultados, pero si me voy al sur, voy a obtener diferentes resultados. Eso es una dicotomía. El Eterno te pone una dicotomía, bendición o maldición. ¿Seguimos? Muy bien. Ahora vamos a ver algo más. ¿Cuáles son las propuestas que ha hecho el judaísmo rabínico para analizar las palabras de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26? Porque ha habido varias. La primera propuesta es la siguiente. Número uno, una recompensa futura. Esta dicotomía tiene como objetivo plantearnos una recompensa futura. ¿Qué les parece esta propuesta? Cuando ustedes ven las bendiciones y las maldiciones, y les ruego que apunten esto, Levíticos 26 y Deuteronomio 28, es con el fin de mostrar un buen camino que debe escogerse para obtener una recompensa final, que era lo que decía nuestro hermano Juan, un método de enseñanza en la cual se busca una recompensa futura. Muy bien. Ahora, cuando dice, yo te recomiendo que escojas la vida temporal o la vida eterna. Ambas, larga vida y a la vez la resurrección de los muertos. Entonces, ¿aquí está incluida la resurrección de los muertos? Sí, aquí está incluido. Muy bien. Vamos a ver el segundo punto, ¿ok? Entonces, aquí hay otro índice o otro fragmento y da un midrash. Vamos a ver lo que dice un midrash. Un midrash es una parábola. Un midrash dice lo siguiente. Dice, el Eterno nos trata como si fuéramos unos siervos. Y nos dice, si tú sigues mis mandamientos, te voy a dar un collar de oro. Pero si tú fallas y decides oponerte a los mandamientos, te voy a dar un collar de hierro. ¿Cómo ven este punto de vista? El punto de vista del Midrash. Suena un poquito fuerte, ¿verdad? En este caso, aquí tiene la recompensa, pero ojo, también tiene como objetivo ¿qué? Enfocarnos a qué? Al castigo. No nada más se enfoca en las recompensas, también se recompensa en el castigo. Otro más. Aquí este tiene que ver con el problema del bien y el mal. Hijos, ¿cuál es uno de los más grandes dolores que tenemos cuando nosotros decidimos seguir el camino de la humildad, de la misericordia y de la justicia? Ver que los malos prosperan. Tú dices, yo trato de seguir las cosas del Eterno lo mejor que yo puedo, pero veo a mi vecino, veo a mi conocido, veo a un amigo que decididamente hace el mal una y otra y otra y otra vez y le va bien. Prospera, tiene puestos en el gobierno, tiene dinero, tiene prestigio, sus hijos están contentos, le funcionan bien sus planes. Y acá conmigo voy de desgracia en desgracia, de problema en problema.
Bueno, este Midrash dice lo siguiente. Dice, aquí lo que sucede es que el Eterno nos está poniendo dos caminos de nuevo. El primer camino al inicio tiene muchas espinas y muchos obstáculos, pero después el camino se abre a un valle hermoso. Ese es el camino de la vida. Inicia difícil, pero tus años finales son de recompensa, son de gozo, son de entusiasmo, son de bendición. El camino, pero hay otro camino que al inicio tiene flores, pero después se hace estrecho y se llena de espinas. Y ese es el camino de los malvados. ¿Han notado ustedes que muchas veces el malvado inicialmente triunfa y le va bien, pero su final es una desgracia, una tristeza? Y sin embargo, muchas personas que han llevado una vida recta, su inicio es muy difícil, pero su final es muy grande, muy bueno, muy bondadoso. Entonces, este es otro punto de vista. Pero se enfocan todos ellos en qué? En la recompensa futura. Muy bien. Vamos a ver otra cosa, otro punto de vista. El otro punto de vista que se ha manifestado es el siguiente. Es mostrar misericordia. Vamos a ver esto. Este suena muy interesante. Hay otro punto de vista rabínico que dice el Eterno nos pone esto para mostrar misericordia. ¿Qué les parece este punto de vista? ¿Y de qué manera está mostrando el Eterno misericordia en esto? Bueno, queridos hijos, mostrar misericordia, queridos hijos, tiene como idea principal respeto. Esto es algo que muy poca gente lo entiende. Creen que misericordia es simplemente dar cosas, pero misericordia se basa también en el respeto. Una de las formas de respetar a alguien es no tratarlo como si fuera una persona con un retraso mental o descerebrado o como si fuera un niño. Y este es el problema de muchos líderes espirituales, que tratan a sus congregaciones como si fueran niños, como si fueran personas descerebradas, con personas con retraso mental. No los tratan como adultos. En verdad están mostrando misericordia cuando se trata a alguien como si fuera alguien estúpido. En verdad hay respeto ahí. En lo personal lo dudo. El Eterno te muestra misericordia porque te trata como un adulto. Te trata como una persona que va a respetar sus decisiones. Si tú escoges la vida, está bien, qué bueno. Pero si tú escoges el mal, es tu decisión. Yo la respeto, no estoy de acuerdo, pero te respeto. ¿Es un acto de mostrar misericordia? Sí. ¿Quieres adulterar? Adultera. No estoy de acuerdo, pero te respeto, pero tu camino no va a ser bueno. ¿Quieres mentir, engañar, defraudar? Hazlo. No estoy de acuerdo, pero respeto tu decisión. Pero al final tú vas a enfrentar las consecuencias. Entonces, ¿es un acto de mostrar misericordia? Muy bien. Hay otra posición. Ok. Número 3, una admonición para buscar la vida. Vamos a ver qué es admonición. El español es sumamente rico y tiene muchas frases muy interesantes, palabras muy ricas, de un gran nivel. Admonición significa un consejo, una advertencia. Eso significa admonición. Esto lo dice un cifré, o sea, un libro de Halajá sobre Deuteronomio 11, 26 al 28, y dice lo siguiente, se los voy a leer. Pongo hoy delante de ti una bendición y una maldición. La bendición si obedece los mandamientos y la maldición si no obedece los mandamientos. Porque de lo contrario, los israelitas podrían leer en Deuteronomio 30, 19, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y pensar que, dado que Adonai puso ante ellos ambos caminos, podrían ir por el camino que eligieran.
Así Deuteronomio 30:19 dice, elige la vida, escoge la vida. Entonces, aquí hay otra posición. ¿Es una forma de qué? De buscar la vida. Es decir, yo te advierto, yo te recomiendo, yo te pido, yo te ruego, te suplico, te recomiendo, te exijo que busques qué? La vida. Hay otra posición más, y es la posición de esto tenía que haberse dicho, tenía que forzosamente haber ocurrido por cuestión de libre albedrío. Este es interesante. Fíjense que esta engloba todas estas. ¿Qué es libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? ¿En qué se basa el libre albedrío? Libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de elegir el bien y el mal y vivir de acuerdo a esas consecuencias. El libre albedrío, hijos, se basa a efecto-consecuencia. O sea, todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia. Por ejemplo, si yo dedico mi juventud a beber alcohol continuamente, ¿cuál va a ser mi consecuencia? Una mala salud. Y mi vida se va a cortar. Son las consecuencias. O sea, lo que el Eterno te muestra es decir, mira, estas son las decisiones que puedes tomar, pero estas son las consecuencias. Y yo creo que un buen padre, un padre responsable, tiene que respetar las decisiones de su hija y de su hijo, sí, pero también tiene que decirle las consecuencias. Porque si no, el hijo le puede decir con justa razón, padre, ¿por qué no me dijiste? Si tú sabías, pues ¿por qué no me dices? Posiblemente si yo hubiera sabido esto, hubiera tomado una decisión diferente. Entonces, libre albedrío, hijo, no significa ceguera o que entras a una neblina donde no ves nada. Significa que tomas decisiones, pero entiendes tú que hay consecuencias, buenas o malas, pero hay consecuencias. Entonces, hijos, estas son las 4 ponencias. Recompensa futura, ¿es verdad? Sí. Muestra misericordia, sí, pero está muy relacionada a esta, en realidad. ¿Y qué tal la admonición para buscar la vida? Muy bien. Ok. Ahora, hijos, aquí hay algo interesante. Una de las cosas que más sufrimos, hijos, cuando hablamos de bendición, verajá, o maldición, que es que que la la es maldición, que la la, hijos, es un término también que debemos analizar un poquito más. Eh, ¿Cuál es el problema de la bendición y la maldición? El problema de la bendición y maldición es que es un término individual, pero también es un término generacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir esto, hijos, que las decisiones que yo tomé me afectan como individuo, pero también me afecta a mi generación. Le voy a poner un caso. Todos ustedes han oído alguna vez la historia de Al Capone, aquel gángster de Chicago de los años 20 y 30. ¿Saben cuál fue una de las dolores más grandes que tuvo Al Capone? Que su hijo se avergonzó tanto de él que se cambió su apellido. Ya no quiso más apellidarse Capone, porque siempre lo relacionaron con las actividades de su padre. ¿Cuál fue el legado de Al Capone? ¿Bueno? ¿Malo? Un legado que aún su propio hijo se avergonzó de él. En otra ocasión también hablamos el caso del hijo de Pablo Escobar, aquel narcotraficante colombiano. Y él hace un libro acerca de la vida de su padre. Y la dedicatoria inicia así. Agradezco a mi padre por enseñarme el camino que no debo andar. O sea, ¿qué aprendió de su padre? Lo que no debe hacer. Entonces nos estamos dando cuenta, hijos, que el concepto de bendición y maldición abarca tu vida individual, pero también abarca a nivel generacional. ¿Quiere decir, hijos, que la maldición puede pasar de una generación a otra? Sí,
Pero ¿cuál es la buena nueva? La generación también puede pasar a través de una bendición constante. O sea, así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Bendición que pasa de una generación a otra y a otra y a otra y a otra. Ahora tú puedes decir, bueno, esto suena muy bien. ¿Qué puedo hacer para yo romper la maldición individual y generacional que aflige a mi familia? Familia donde hay problemas de alcoholismo, de esquizofrenia, de adulterio, de muerte joven o muerte repentina, drogadicción. ¿Qué puedo hacer para yo romper con eso? Y que mi nueva descendencia, lo que viene, no tenga una maldición individual y generacional, sino que quiero que tenga una bendición individual y generacional. La buena noticia, hijos, todos ustedes quizás han sufrido la bendición o maldición, mejor dicho, todos ustedes han sufrido la maldición generacional. Todos hemos sufrido en cierto momento. Pero también ustedes son testigos que han tenido bendición generacional. ¿Por qué? Porque están aquí. O están rompiendo con la maldición generacional, o hubo alguien que oró lo suficiente, que pidió lo suficiente para que de su familia fuera rota esa maldición y viniera una época de bendición. Por eso es que ustedes están aquí. O ustedes están ahora bajo pactos y promesas, conociendo a nuestro Santo Maestro, no en un entorno fuera de la cultura de Israel, en un entorno grecolatino, no, sino en un entorno netamente hebreo, dentro del contexto cultural en el cual Yeshua se desenvolvió. Ahora bien, hijos, si la bendición es generacional, ¿qué puedo hacer para tener esa bendición para mis generaciones venideras? ¿Qué debo hacer? Hijos, todos tenemos necesidades y tenemos sueños. Muy bien. ¿Están de acuerdo, hijos? ¿Qué es lo que sucede para que nuestras oraciones alcancen un nivel más elevado? ¿Qué es necesario hacer? Les voy a poner el ejemplo de nuestro padre Abraham. Abraham oraba por sus necesidades o le pedía al Eterno por sus necesidades. ¿Cuáles eran las necesidades básicas? ¿Verdad? Comida, vestido, techo, ¿verdad? Muy bien. Eso lo tenía. Pero ¿cuál era su sueño? Su sueño era un hijo, descendencia, un gran pueblo, un gran nombre. Y por último, ser bendición. Era su sueño. ¿Qué les parece estos sueños? Ustedes van a decir, More, esto es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo es posible que alguien tenga como sueño un hijo cuando ya es una persona anciana, cuya esposa es estéril y cuyo esposo ya ha entrado en la vejez? Y además quería que ese hijo tuviera una gran descendencia y que se formara un gran pueblo y que tuviera ese pueblo un gran nombre y que fuera Abraham, la persona de Abraham, ser bendición. Es un sueño imposible, ¿no es así? Es un sueño imposible, es un sueño que dice, pues esto está fuera de toda realidad, pero fue lo que obtuvo. ¿Por qué lo obtuvo? La razón fue la siguiente, hijos. Tomó como decisión la bendición, pero también su oración, queridos hijos, y esto es importante, su oración se hizo una oración atrevida, una oración valiente. No nada más pedía comida, vestido y techo. No, él no pedía eso nada más. Pedía también tener un hijo y tener descendencia y ser un gran pueblo y poseer un gran nombre y venir eventualmente a ser bendición de todas las naciones. Eso pedía.
Y eso obtuvo. Eso significa, queridos hijos, que nosotros, nuestra situación está así. Padecemos de salud, de pobreza, de dificultades, porque nuestras oraciones son oraciones muy cortas, no son oraciones atrevidas. Cuando ustedes analizan toda la serie de bendiciones, se sorprenderán que todas esas bendiciones hablan de gran prosperidad, pero a un nivel grande, no a un nivel pasadero, no a un nivel común, sino a un nivel grande. Eso significa, hijos, que si tú quieres tener bendición, tienes que pedirla. Tu oración tiene que ser valiente, tu oración tiene que ser atrevida. Les voy a poner un caso. Había una mujer que sufría mucho, era una mujer viuda, porque su hijo entraba y salía de la cárcel, andaba en drogas, en fraudes. Muchas veces le robó las tarjetas de crédito y las usó malamente y la pobre mujer vivía endeudada tratando de resolver sus problemas económicos, porque su hijo, en lugar de ayudarle, la hundía más. Pero ella no oraba para que su hijo dejara las drogas. Ella no oraba para que dejara de meterse en problemas y ya no fuera encarcelado. No oraba para eso. Ella oraba para que su hijo fuera un gran líder, que fuera un líder espiritual, que fuera un gran maestro de Torah, que fuera una persona que participara en el Tikkun Olam, es decir, en la corrección de la creación, y con ello acercar al Mesías. Eso oraba. Un día este hombre estaba en la cárcel y estaba junto a él un guardia, y él estaba oyendo una parashá grabada, que es la sección de la Torah que se estudia los sábados. Y le dijo, ¿qué está escuchando usted? Dice, estoy viendo aquí en YouTube y encontré estas palabras. No le entiendo mucho, pues, soy cristiano, pero me gusta oír a los rabinos judíos a ver qué me enseñan. Y él le dice, él está hablando de esto, de esto y de esto y de esto. Y el guardia se sorprende y dice, ¿cómo tú sabes esto? O sea, ¿cómo es posible que un criminal conozca esto? Dice, es que mi madre me lo enseñaba de niño, soy judío. Y dijo el guardia, ¿sabes qué? Creo que tú estás en el lugar equivocado. Tú deberías ser un gran maestro. Y se fue. Y esas palabras le sorprendieron. Nadie había pensado de él como un gran maestro. Habían pensado siempre como un bueno para nada, un mantenido, un criminal, un parásito, una basura. Pero nadie lo había visto como un gran maestro. Finalmente, al salir de la cárcel, después de cumplir su condena, decide hacer un cambio en su vida. Dejó las adicciones y se presentó en la sinagoga y dijo, Rabino, quiero hacer conversión y quiero aprender. Eventualmente, con el paso de los años, esta persona llegó a servir a su comunidad y logró que muchos jóvenes dejaran el camino de las pandillas y de la drogadicción y entraran en el camino al servicio del Eterno. ¿Cuál fue el cambio? ¿En qué radicó? Una oración valiente, una oración atrevida. En lugar de pedir, Padre Eterno, que mi hijo ya no entre en la cárcel. Padre Eterno, que deje las drogas. ¿Qué pidió? No, no, yo no quiero eso nada más. Yo quiero que mi hijo sea un maestro de Torah, sea un líder espiritual. Yo quiero un hijo que te sirva. Y eso fue lo que obtuvo. Entonces, hijos, tú quieres el camino de la bendición y quieres que las bendiciones del Deuteronomio y Levítico se cumplan en tu vida y en tu generación y en tu descendencia. Muy fácil. Aprende a orar de manera atrevida. No pidas nada más, Padre Eterno, dame una casa en la cual vivir. No. Dile, Padre Eterno, ayúdame a formar una fundación en la cual yo pueda darle casa eh, al huérfano, a la viuda y al desamparado. Ayúdame a formar eso en la cual yo pueda servir. No pidas, Padre Eterno, que mis hijos salgan del mal camino. No, no pidas eso. Pide,
Pide lo siguiente, que mis hijos sean mejores que yo, que alcancen mejor nivel de conocimiento de Torah del cual yo he alcanzado, que mis hijos sean luz, que mis hijos sean maestros y maestras de Torah, que mis hijos sean un gran ejemplo. Esto es lo que yo pido. Muchas veces, hijos, a veces nos encontramos solos y solas. ¿Cuántas veces, cuántas personas hay llevando una vida en soledad y dicen, pues yo le pido al Eterno que me envíe a alguien para que me haga compañía? Y su oración prácticamente no es respondida, porque básicamente nada más están pidiendo que alguien que respire los acompañe. Pero el Eterno no está pidiendo eso. El Eterno dice, no, pídeme qué es lo que tú quieres. Pide a alguien que sea inteligente, atractivo, talentoso, humilde, generoso, educado, amoroso. Pide exactamente lo que tú necesitas. No que pidas de manera a alguien, no, no sé, alguien. No, no, pide algo específicamente, pide algo grande. Miren, hijos, la moral lo pidió y vean lo que obtuvo. Perdón, perdón. No, discúlpenme, es una broma, ¿ok? Ok, ok. Tenía que decirlo. Ay, de vez en cuando hay que echarse flores. Ok, muy bien. Pero se dan cuenta, hijos, o sea, pidan ustedes qué es lo que necesitan. Ahora, hijos, les voy a decir las cosas de manera más directa. Jamás ustedes serán bendición si no piden una gran bendición para ustedes. Vuelvo a repetirlo. Jamás ustedes serán bendición para su generación, para su descendencia, si no piden una gran bendición para ustedes. Y el ejemplo fue Abraham. ¿Qué pidió? Una gran bendición para su vida y eso hizo que fuera una gran bendición para las generaciones. Hasta la fecha, lo que pidió Abraham lo estamos viviendo cada Shabbat, día a día en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Mesías murió para hacernos parte de la descendencia de Abraham. Dice el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Observan lo que dice? Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué te está diciendo el Eterno? Que tu oración sea una oración valiente, sea una oración atrevida, sea una oración basada en el amor, no en el egoísmo, no en la vanidad, no en el ego, en el amor. Recuerda que el amor es la fuerza más grande que tenemos en el universo. Einstein, Einstein dijo lo siguiente, o Albert Einstein, dijo, ¿cuál es la fuerza más grande del universo? Y todos pensaron que iba a hablar en términos de física cuántica, etcétera. Y él dijo, no, la fuerza más grande del universo es el amor. Y después las escrituras lo confirman. Lo más grande es el amor. Si tu oración atrevida y valiente está basada en el amor, va a ser contestada. Una oración en el egoísmo, en el ego, no lo va a ser. Pero una oración valiente sí va a ser contestada si es basada en el amor. Entonces recuerda, hijos, Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Les voy a dar otro ejemplo. Elías fue un gran profeta, Eliyahu, y tuvo muchos discípulos, y a donde iba enseñaba grandes cosas. Pero hubo un discípulo muy especial, Elisha. En español, Eliseo. Elisha en hebreo. Cuando ya Eliyahu iba a ser arrebatado, iba a ser separado de Elisha, Eliyahu le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y fíjense lo que él le pidió, doble porción de tu espíritu. Déjenme explicarles esto. En el judaísmo, hijos, el hijo, el primogénito, hereda doble porción. Vamos a suponer que un padre tuvo 5 hijos, 3 hijas, 2 hijos. Va a dividir la herencia no en 5, la va a dividir en 6. Y usted dice, ¿pero por qué si son 5 hijos? Es para que al primogénito le toque doble porción. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Elisha?
doble porción de tu espíritu. O sea, tú tuviste muchos hijos espirituales, muchos, pero yo quiero que me consideres tu hijo primogénito espiritual. Yo quiero ser el primogénito. Quiero que me dé doble porción de tu espíritu. No el doble de tu espíritu, doble porción de tu espíritu. Porciones siempre es un pedazo. ¿Me entienden, hijos? No es el doble, como muchos interpretan. ¿Y qué es lo que ocurrió? Eso ocurrió. Se atrevió a pedir de manera valiente. O sea, pidió el don profético de Elías sobre él. Y si ustedes analizan las escrituras, Elisha hizo más milagros que Eliyahu. No digo que es más grande, pero hizo más milagros. Entonces, ¿qué hemos aprendido, hijos? La oración valiente, la oración atrevida, hace que venga bendición a tu vida. Y esa bendición a tu vida hace que tú seas bendición para las generaciones que vienen. Nunca jamás vas a recibir una gran bendición si no estás dispuesto a que tu generación también sea mejor. Entonces pide de manera atrevida, pide de manera valiente, pide en pocas palabras, hijo. Pide, no tiene nada de malo que pidas tus necesidades, nada de malo, pero incluye en tus bendiciones, en tus oraciones, siempre, siempre incluye cuáles son tus sueños. Si tú estás batallando con una enfermedad incurable, pide curación, no nada más que te quite el dolor, no nada más que te quite la pena, no, que te sane totalmente, completamente. Si tú estás batallando con una situación económica, no pidas nada más ganar lo suficiente para vivir. No, pide abundancia para que puedas dar y ayudar a otros. Y eso es lo que hemos aprendido en esta parasha. Si les gustó esta humilde enseñanza, este humilde mensaje, por favor compártanlo. Eso nos va a poder ayudar a llegar a más personas. Shalom.